Pues muy buenas, bienvenidos a Occidental Image y hoy estamos aquí con una reseña, pero no es una reseña más, es una de esas reseñas que es bastante especial, pues se trata de la reseña de la película que por fin he podido ir a ver. Se ha estrenado este 31 de agosto aquí en México, bueno, en general en Hispanoamérica. En España creo que habrá que esperar un poco más, creo que llegará a mediados de octubre, que es la película Sound of Freedom, es decir, Sonido de Libertad. Producción que ha llegado después de unos meses del estreno oficial en Estados Unidos, donde la película ha arrasado, se ha puesto en el top 10 de las películas más taquilleras del año, con un éxito medianamente inesperado para todos, tanto los que estaban en la producción como para los espectadores, y que bueno, tenía muchas ganas que ver y de comentar, porque no se trata simplemente de una película como producto de entretenimiento, sino que es una película con un claro componente de difusión de un mensaje de activismo sociopolítico, y es una de esas cintas que es importante ver y apoyar. La película nos habla de un hombre, un agente de Estados Unidos llamado Tim Ballard, que se dedica a cazar a depredadores sexuales de menores de edad, de niños que incluso, como se ve en la introducción de la película, pueden ir de los 0 a los 6 años, es decir, auténticos enfermos mentales, que trabaja en suelo americano, pero que un día, a raíz de una conversación con un compañero, se plantea realmente qué es lo que está haciendo, puesto que ha atrapado a muchos pedófilos, a muchos pederastas, y han conseguido recabar bancos enormes de información, pero realmente se da cuenta de que no ha hecho tanto por salvar a los niños, a las víctimas por sí de la trata de personas, y es entonces cuando decide dar un rumbo en su carrera y actuar, digamos, en modo solitario, en modo vigilante, y cruzar fronteras, salir de Estados Unidos e ir a los países donde realmente se nutren y funcionan estas mafias y estas redes de tráfico de niños, para ir él personalmente a salvar a esas criaturas. Y la historia se encadenará con el rescate de un niño hondureño, y este le pedirá por favor que ahora que lo ha salvado a él, vaya a rescatar a su hermana mayor, de pocos años más de edad que él, creo que solo tenía 2 o 3 años más que él, y esto le llevará por un viaje a varios lugares de Hispanoamérica, especialmente a Colombia. Las personas que están detrás de esta película son generalmente o outsiders o directamente personas que están, digamos, marcados en listas negras para los grandes estudios. Estamos hablando de personas que no tienen generalmente trato de favor por las grandes marcas, y esto lo demuestra el hecho de que la película lleva años existiendo, se realizó mayormente en el año 2018 y no la hemos llegado a ver hasta ahora, el año 2023, por diversos motivos. Ha resaltado sobre todo el papel de uno de sus productores principales, bueno, el productor de la película, que es el mexicano Eduardo Verástegui, que con esta película ha iniciado una especie de cruzada personal, algo más allá de simplemente hacer una película, porque él entró en contacto con el verdadero Tim Ballard. Este agente existió, lo que se narra en la película son sus propias vivencias, obviamente hay fanfarria, es una película fricción, pero intenta apegarse lo máximo posible a la realidad para transmitirle lo mejor posible al gran público, al grueso de los espectadores, el mensaje importantísimo que tiene esta película detrás, porque es que esto hay que recalcarlo, es un mensaje cabal, es un tema que nos tiene que unir a todos sin distinción por edad, sexo, ideología política, creencias, etcétera, que es la lucha contra la trata de niños, la lucha contra la explotación sexual infantil, una de las mayores aberraciones y atrocidades que tienen lugar en el mundo, y a una magnitud mucho más grande de la que pensamos. Pero bueno, continuando con la película, tenemos al relativamente olvidado Jim Caviezel, el hombre que antaño tuvo una prolífica carrera con grandes papeles como la del Conde de Montecristo, o por supuesto el papel más definitorio de su carrera, incluso dicho esto por él mismo, que fue su papel como Jesucristo en la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, una película que le cerró puertas, que le condenó ciertamente al ostracismo. Él a nivel personal también tuvo muchos problemas a raíz de ese papel, que él considera efectivamente el más importante de su vida,
Y a partir de ahí, pues sí hizo algunas producciones, en aquella película del Gran Escape o Plan de Fuga o de Escape, que salía con Schwarzenegger, Stallone, 50 Cent, Vincent D'Onofrio, pero en general ya pasó a películas de segunda división, a películas de segunda liga. Y no ha sido hasta este papel que él ha dicho que ha vuelto a sentir que ha hecho realmente algo importante en su carrera, al punto que considera este papel, el de Tim Ballard, su segundo papel más importante en toda su vida. Y no es para menos, ya que fue el propio Tim Ballard, el verdadero agente, el que pidió que fuera Jim Caviezel el que le interpretase en la película, debido al impacto que le generó a Ballard el papel de Caviezel en La Pasión de Cristo. Y aunque es verdad que los productores al principio cuestionaron la decisión, porque Caviezel no es que se parezca exactamente a Tim Ballard, finalmente terminaron aceptando su requisito. Pues había un factor emocional, digamos, muy fuerte, y también de fe, que es algo que une a estas personas. Y al final pues terminaron eligiendo a Jim Caviezel. También tenemos en el reparto algunos rostros medianamente conocidos: Bill Camp, Kurt Fuller, José Zúñiga, y al propio Eduardo Verástegui, que hace como de un magnate que colabora con Tim Ballard en la película. En fin, en ese sentido podemos ver que no estamos trabajando con gente de la primera línea de lo que es el ocio, los medios, la prensa y pues esencialmente el mundo de la interpretación. Y bueno, esto tiene sus motivos, como ya he explicado. Y aunque se ha hablado muchísimo más de Verástegui en todo lo que rodea la película, incluso por temas ajenos a esta misma últimamente, el director de la cinta es Alejandro Monteverde, director mexicano, que tiene pocas producciones en su haber. Creo que este sería su tercer largometraje, pero en general ha destacado por ser un cineasta, digamos, de fe, con mensajes sobre la propia fe, sobre la esperanza, sobre la propia creencia. Y esta película también tiene cierto bagaje de este estilo. Desconozco cómo sea en el resto de sus producciones, pero la verdad es que el tipo es medianamente eficiente, teniendo en cuenta que la película ha tenido un costo muy bajo, que se financió por crowdfunding y apenas llegó a los 19,5 millones de dólares de presupuesto. Esto para una producción estadounidense es viruta de bolsillo, es poquísimo dinero. Pensad que las producciones incluso medianas o medianas tirando a pequeñas, pues normalmente tienen presupuestos de 30, 40, 60, 80 millones de dólares. Entonces hay que entender realmente las limitaciones que esto ha supuesto para el producto, pero que en ningún momento para mí mengua la calidad de este, porque lo importante, como ya digo, es el mensaje que lanza y el recado que deja para todos los que la veamos. El problema aquí realmente estribó en que originalmente esta película estaba amparada por la Fox, pero cuando Disney compró la Fox, obtuvo los derechos y entonces lo que decidieron hacer fue cerrar la película en un cajón con llave y no la liberaban. Verástegui y su equipo estuvo luchando legalmente para que les devolvieran, digamos, entre comillas, los derechos de la película para ellos poder hacer con ella lo que quisieran, y después de muchos atrasos finalmente lo consiguieron, pero luego volvieron a verse en problemas porque no encontraban a nadie que quisiera distribuir la película. Y es algo acojonante teniendo en cuenta las nobles intenciones, vamos, más que nobles intenciones que hay detrás del film. Netflix, Amazon, ninguna tampoco de las distribuidoras digitales querían saber nada de la película porque consideraban que no era un tema interesante o relevante, o que directamente era un tema malo a tratar por ser algo muy oscuro. Y es que obviamente es algo truculento y horrible que no queremos ver, que seguramente pues no queramos pensar en ello, pero es algo que ocurre en el mundo, y por dejar de mirarlo no va a dejar de estar ahí. Finalmente, con mucho pelear, al final consiguen que una pequeña distribuidora de Utah, una pequeña distribuidora cristiana que es Angel Films, decide darle un poquito de recorrido a la película, y apenas llega este año a unas 2.000 y poco salas en Estados Unidos, algo realmente nimio, y aún así la película explota como una bomba. Las pocas salas que la pasan se llenan a rabiar, y de un presupuesto de 19 millones de dólares consigue recaudar prácticamente solo en Estados Unidos 181 millones de dólares. Vamos, un 1200% de lo que costó originalmente. Un verdadero exitazo en ese sentido, teniendo en cuenta que la película tuvo que financiarse por crowdfunding, por micromecenazgo hasta hace poco, y que costó horrores sacarla adelante. Bien, eso habla de lo favorable que ha sido para la película el boca a boca. Y bueno, ahora que está llegando a otros países del mundo, ahora ya Hispanoamérica, pues seguro que le va a ir yendo muy bien, porque veo mucha gente con las ganas de verla. Yo era uno de ellos, he ido con
con muchas ganas, a pesar de que sabía que iba a ser una película dura y difícil de ver, y os animo a todos que la apoyemos, que la sigamos apoyando, y que si no la queremos ver o no la podemos ver, pues que hagamos el gesto de pues regalar, donar una entrada a alguien que sí le puede interesar o que sí tenga tiempo para verla, porque realmente, ya digo, es algo más que simplemente una película, lo de Sound of Freedom. Y es que la película está impulsada por el propio Tim Ballard, que cuando conoce a Verástegui, pues ahí es cuando surge la idea de realizar esta película. Ballard era un agente que trabajó, pues, por ejemplo, por mencionar parte de su carrera, pues en lo que fue la contrainteligencia de los atentados del 11 de septiembre ahí en Estados Unidos, pero que después pasa, digamos, a esta división de caza de pervertidos, y allí, sintiendo que él realmente no estaba atacando el problema, porque Estados Unidos es un país consumidor de este tipo de, perdonadme el término, pero para que nos entendamos, mercancía, ¿no? Es decir, la trata de niños, pero no realmente productor. Los niños se obtienen de la frontera sur de Estados Unidos, es decir, de México para abajo, la mayor parte de México, y la película ya ha tenido que sortear las minas y ambientarla principalmente en Colombia para no meterse en problemas aquí en México, pero realmente el problema mollar está en México, que es, ya sabemos, para Estados Unidos su patio trasero, y de donde obtiene muchas cosas ilícitas y malas, entre ellas las drogas, que es el tema del que se habla siempre, también armas. Y la cuestión es que Ballard decide ir a otros países actuando casi por su cuenta, solo con algunas ayudas internas, para literalmente ir a salvar a los niños, no cazar a los pervertidos, a los pedófilos, sino por sacar a los niños de ahí, porque él sentía que sí, cazaba a algunos de estos degenerados, pero los niños seguían circulando por ahí, pasaban los años y no se sabía nada de ellos, ¿no? Eso no lo dejaba dormir por las noches. Él es padre de un montón de hijos y realmente es su propia mujer la que al final lo anima, le dice, oye, piensa en tus hijos, es que podrían ser cualquiera de nuestros hijos los que están en esta situación, y yo creo que tú no estarías tranquilo hasta que los sacases de ahí. Entonces es cuando el tipo se lanza a la aventura y ahí empieza a entender y a aprender mucho mejor cómo funcionan, se financian y crecen estas redes de secuestro de niños, porque al final es así como los obtienes, y cómo se expanden alrededor del mundo, creando una especie de negocio elefantiásico que, como ya se menciona en el film, supera al tráfico de armas y está pronto de superar al tráfico de drogas. Una verdadera barbaridad. Millones de personas son esclavas hoy en el mundo, especialmente niños, a pesar de que la esclavitud lleva mucho tiempo prohibida en prácticamente todo el globo. Pues hoy en día hay más esclavos que nunca en la historia de la humanidad. A ver, obviamente lo entiendo, porque es un tema de cifras, hay más población hoy que jamás en la historia de la faz de la Tierra, pero obviamente no deja de alarmar el hecho de que está terminantemente prohibido y perseguido en la mayor parte del mundo, especialmente en los países desarrollados, y aún así esto ocurre, entre comillas, delante de nuestros ojos, y parece que esto no es un problema, ni le escandaliza ni le preocupa a nadie. Y la intención de esta película, lo que querían Tim Ballard, Verástegui, Caviezel, es escandalizar precisamente. También Mel Gibson, que es uno de los productores ejecutivos de la película y que ha hablado en favor de ella, es escandalizar, en el sentido de que, bueno, no escandalizar, pero que la gente vea la realidad de esto, por duro y jodido que sea. Y un producto así, perdonadme, es necesario. Hemos visto 50.000 películas de otras temáticas escabrosas del mundo del crimen, pero al parecer este tema siempre queda en la sombra porque se mete con lo más sensible y con lo más frágil de nosotros, con los niños. Y la idea es tan repugnante para la gran mayoría de nosotros, afortunadamente, que, ya digo, preferimos no pensar en ella. Nos molestan muchas cosas y nos cabrean y nos entristecen muchas cosas con el tráfico de drogas o con el tráfico de armas, pero al final siempre acabamos viendo que son cosas del mundo de los adultos, y al final lo que realmente duele o jode son los daños colaterales de este tipo de crimen: secuestros, extorsiones, balas perdidas que matan inocentes. Pero al final el que consume eso, el que lo compra, piensas, bueno, está jodiéndose su vida. Ya digo, el daño es los efectos colaterales que tienen los inocentes. Pero cuando hablas de los niños, tío, te estás metiendo con lo más sagrado. Y es que el foco que pone en la película en esto es importantísimo, porque vivimos en un mundo actualmente donde se nos quiere hacer creer que lo más débil que hay y lo que más hay que proteger son, pues no sé, según el feminismo, las mujeres. Según lobbies LGTB, pues las minorías sexuales. Según la izquierda radical en general, yo qué sé, las minorías étnicas o raciales.
Cuando yo creo que si te vas a lo mollar, a lo elemental, es indiscutible que lo más frágil, indefenso y desprotegido que hay son los niños. Por una cuestión de sentido común, de biología básica. Si tú haces una escala de poder, obviamente, entre los humanos, lo que sitúas arriba de todo son hombres, ¿no? O sea, varones adultos. Sí, lógicamente, los que más fuerza física tenemos. Y después pondrías a las mujeres, féminas, hembras adultas. Y qué curioso, porque según este prisma podrías decir que son el segundo grupo más privilegiado, a pesar de que el feminismo trata de venderlos como lo más desprotegido que hay. Después de las mujeres tendríamos a los ancianos, hombres, mujeres, mayores en su vejez, que en general muchas veces, obviamente no todos, hay gente mayor que está sana, que está fuerte, que todavía te puede arrear una buena hostia, pero si hablamos sobre todo de octogenarios, nonagenarios, pues gente que ya prácticamente no se puede mover, valer por sí misma, está completamente a merced de cualquiera. Y finalmente, en el escalón más débil, tenemos a los niños. No hay cosa más indefensa y desprotegida que un niño. Cualquiera le puede a un niño. El hombre adulto, la mujer adulto, incluso los ancianos. Y ellos además lo peor es que no tienen muchas veces la madurez psicológica suficiente como para, digamos, como hacemos el resto de personas, expresar claramente nuestros problemas y necesidades. Que están completamente desamparados porque siempre dependen de adultos, no pueden decidir por sí mismos. Seres inocentes, ingenuos, que tienen toda una vida por delante, que están en un momento sensible y que, desgraciadamente, muchas veces caen en las redes de estos monstruos que les joden la vida para siempre. Si el abuso sexual es terrible, es de lo más repugnante que te puede pasar, solo superado quizá por el asesinato, que es el crimen máximo, si eso es terrible para una persona adulta, hombre, mujer, lo que sea, imagínate para un niño, que lo va a tener que arrastrar el resto de su vida siempre. Y no son las secuelas físicas, al final las peores son las psicológicas. ¿Cómo puede ser que seamos tan hipócritas de estar señalando con el dedo a problemáticas invisibles cuando este mal real, verdadero y cierto tiene lugar todos los días en este momento que yo estoy hablando y tú me estás viendo? Habrá algún niño siendo abusado ahí fuera, en algún rincón oscuro, en una casa, un edificio por el que pasas cada día y tú no tienes ni idea, y no se está haciendo nada para ayudarle. Que al final será una contención de daños, porque en el momento que se pone la mano encima a un crío, se acabó. Es un antes y un después. Ya no hay vuelta atrás. Podrás evitarle más dolor, pero el que ya se le ha infligido es una mancha imborrable que no se le va a quitar nunca, que se le va a quedar para siempre. ¿Se entiende esto? Y la película no es espectáculo. O sea, no vas a ver a Jim Caviezel entrando de una patada por una ventana con una cuerda, con una pistola en cada mano, reventando a tiros a un montón de sicarios y cargándose 4 chavales al hombro en cada brazo, saliendo por la puerta mientras hay una gran explosión detrás. No, la película no va de eso. La película es verdadero y puro drama. Y yo lo juro, lo pasé mal viendo la película. Porque es un tema repugnante. Y la cinta no es morbosa, no te va a enseñar nada. Pero solo con la propia sugestión es que es algo tan macabro, tan repugnante, tan demoníaco, que es que si esto no te revuelve el estómago, lo siento, tío, pero no tienes alma. O eres otro puto enfermo, más, desgraciadamente, que le gusta abusar de niños. O sea, no hay otra explicación. Tal cual. O sea, yo me pasé 70% de la película con los ojos húmedos. Tenía una mujer al lado ahí en el cine que estaba llorando y llorando y llorando. Y no me extraña. Obviamente depende de lo sensible que tú seas. Pero joder, yo no podía evitar pensar, yo soy padre. Yo no podía evitar pensar en algunas situaciones en mi hija. Y piensas, ¿y qué haces? ¿Y cómo te culparías? ¿Y lo mal que te sentirías? Y yo no podía evitar en algunos momentos de la película, y es duro decirlo, y es feo decirlo, que yo me veía reflejado con algunas situaciones del film, con el padre que pierde a los hijos. Y es, vamos, no te quieres ni poner en la piel. Es durísimo, pero yo veía algunas escenas con los críos y tal, y no puedes evitar pensar. No podía evitar pensar en mi hija. Y al final esto no se trata de que yo no soy creyente ni nada. Y tú puedes ser ateo también y no tener hijos, no importa, porque siempre a tu alrededor seguro vas a tener algún niño, digamos, al que puedas ayudar, al que puedas apoyar, con el que puedas estar atento para ver señales si hay algún problema.
Pues ya no hablamos aquí de secuestro y redes de trata. Muchas veces gran parte de los abusos ocurren en el ámbito privado, familiares, amigos. O sea, cuando tú no tengas hijos, seguro tendrás un sobrino, un primito, un vecinito, seguro, por el que podrás velar, por el que podrás preocuparte, al que le podrás inculcar buenos valores, prevenirle de estos males o incluso salvarle en el peor de los casos. Porque a mí me da igual, yo lo tengo claro. Yo, si llego a presenciar una mierda de estas, me da igual de quién se trate. O sea, echo la puerta abajo y saco a quien haga falta de ahí, incluso poniendo mi vida en riesgo. O sea, los niños son lo más sagrado que tenemos, son el futuro, es puro instinto de supervivencia. No te puede entrar en la cabeza, a mí no me entra en la cabeza cómo de enfermo tienes que estar para hacer esto. Y lo peor, no solo ya los abusadores, que son los que financian esto, un negocio muy lucrativo, sino las personas que trabajan en él, no porque sean abusadores y estén enfermos de la cabeza a ese nivel, sino simplemente porque es eso, negocio, y lo ven como un dinero, y lo ven como mercancía con la que se trafica. La película es durísima, pero es mollar. Tiene algunas líneas que son lapidarias, muchas que se te quedan en la mente, como los niños de Dios no están a la venta. Pues sí, y da igual que no seas cristiano. O sea, eso tendría que ser algo universal que nos uniera a todos, como he dicho antes. Pero si hay algo que me ha tocado los huevos de verdad, más que las propias situaciones descritas en la película, ha sido la red, la ola de ataques, de burlas y de menosprecios, la campaña de descrédito que se le ha hecho a esta película, cuando tendría que ser, vamos, esta película es para hacerle un monumento, es que tendríamos todos que poner la alfombra roja a esta producción para que llegase a todas partes y todos los adultos de este mundo la vieran y fueran conscientes de esta problemática. Porque de esto se trata la película, de crear conciencia, como han dicho Ballard, Caviezel, Gibson, Verástegui, todos. Ver esta película no acaba con el problema directamente, pero es un primer paso, porque el primer paso es ser consciente del problema, entender que está ahí, comprender cómo funciona. Y después puedes avanzar al siguiente paso para combatir este mal. Pero si no damos el primer paso, si la gente no está realmente concientizada de ello, no vamos a ningún lado. Pero ya digo, lo acojonante ha sido el ataque que ha recibido el film y las personas involucradas en él, también las personas que la hemos defendido y que hemos dicho que la esperábamos, que la queríamos ver o que ya la habían visto y la estaban aplaudiendo, por parte de los medios de comunicación, la prensa, el establishment, aquellos que forman el status quo, vamos, brutal, diciendo que si esto era conspiración de ultraderecha, que si era ficción pura, atacando con ad hominem y chorradas del nivel que resulta que de uno de los 7.000 inversores de la película, realmente no inversor, sino una especie de difusor, el que ayudaba en la distribución, de 7.000 que había, uno resulta que lo detuvieron por secuestro de menores, etcétera. Resulta que era uno de estos cerdos hijo de puta y es como de... ¿Y? Como estaba ese tipo ahí, la película ya no tiene ningún valor. ¿Qué estupidez es esa? Además, estos desgraciados se creen que somos como ellos. Ellos tienen en sus filas abusadores, maltratadores de mujeres, drogadictos, corruptos. Y como entre ellos se defienden siempre porque son unos sectarios, no importa el qué, sino el quién, y mientras estés en mis filas, da igual lo corrupto moral o éticamente que seas, que te vamos a proteger y a defender, porque es una guerra en la que todos contamos, y como somos ratas asquerosas nos tenemos que proteger entre nosotras, ¿no? Como ratas allá pilotonándose para mantener el calor en el frío invierno. Se creen que nosotros somos iguales, que vamos a ver esta mierda y vamos a, digamos, retratarnos igual que ellos, ¿no? Y a defenderlo o esconderlo. No. Patá en el culo y te vas a la mierda. Escoria no queremos con nosotros. Se te purga. No te equivoques. No os equivoquéis. Pues con esas porquerías han intentado atacar la película. También diciendo que si lo que se narra sobre Tim Ballard es ficción, que quiere crear una especie de idea falsa de papás superhéroes. Se creen que todos somos tan subnormales como ellos y que nos vamos a tragar esta tontería, que vamos a tener sentimiento de culpa o algo. ¿De qué coño estamos hablando? No, que burlándose que si la gente que va a ver es la película son estúpidos, somos estúpidos que creemos que por ver una película vamos a acabar con la trata de niños. Lo dicen los mismos que dicen que ir a ver La Sinegrita es luchar contra el racismo, o que ir a ver, yo qué sé, Aves de presa, Birds of Prey es luchar contra el machismo. Sí, los mismos que piensan así te dicen esto.
No, estúpido, ya lo he explicado. No es que con esta película acabes con la trata. Es que es un primer paso para concienciar. Obviamente con ver la película no arreglas nada. A ningún niño le van a quitar el grillete del tobillo y va a poder ser libre. No, estamos hablando de que la gente es consciente del problema y de esta realidad. Es un primer paso. Luego, las acciones que se tengan que tomar por la vía privada o política es otro asunto. Esto es un primer paso. A ver si queda claro de una vez. Después también han atacado a Verástegui diciendo que usaba esto para hacerse publicidad. Porque luego resulta que el hombre se ha querido presentar al escenario político de México. Bueno, yo esto no entro a valorarlo. Lo que sea que ha estado haciendo en el cine lo ha hecho bien. Yo no sé si para eso va a valer, pero eso a mí no me importa. Además, ¿qué cojones importa? O sea, o que lo ha hecho por dinero, que esa también es loquísima, ¿no? Claro, como todas las películas del mundo en Hollywood que se hacen por amor al arte, no por ganar dinero, por supuesto. O sea, ¿qué estupidez de argumentativa es esa? ¿Y que lo hace para hacerse publicidad? Pues buena publicidad. Si esto ayuda a concienciar y en última termina en que se salve a niños inocentes de esta tortura y de esta carnicería repugnante, bienvenido sea. Me da igual si a él le hacen más caso o menos caso, o si la gente lo ve más favorable. Me da igual. A mí lo que me importa es el mensaje. Porque para mí sí es el qué, no el quién. También han acusado diciendo que no, que Tim Ballard sí salvaba a los niños, pero luego no hacían nada con ellos y los dejaban sueltos por ahí. Y es como de... Ah, no, entonces estarían mejor siendo secuestrados y esclavizados, ¿no? ¿Qué mierda de argumento es ese? Sí, claro, él los liberaba. ¿Qué iba a hacer? ¿Meterlos en su casa? ¿A 50, a 100 niños? ¿Pero somos gilipollas o qué? Pues se tendrán que encargar las autoridades competentes del país en cuestión. O no, es que el país no puede, tal. Y eso es culpa de Tim Ballard. O sea, como luego no se los puede meter en un orfanato adecuado, pues mejor dejémoslos ahí en los prostíbulos infantiles. O sea, de verdad, un nivel de gilipollería. Y lo más importante, que al final es... Porque si fuera algo personal contra Verástegui o contra Caviezel, lo puedo entender, como ha pasado tantas otras veces. Ya digo, muchas de las personas en esta película están en listas negras, Gibson, Caviezel. Pero no. Lo que a mí me termina de inflar la zona testicular ya es el recochineo con toda esta mierda, en el sentido de que encima la superioridad moral resulta que la tienen ellos. Hombre, para mí, atacar esta película es casi lo mismo que defender la pedofilia, hermano, ¿eh? ¿Veis cómo no mola cuando nos ponemos al tú a tú como vosotros y nos ponemos radicales de verdad? Porque vamos, yo al único que creo que le puede molestar esta película es un pederasta o un pedófilo, ¿eh? O sea, vosotros sabéis lo que la estáis atacando. Bueno, yo creo que dice más de vosotros que de la película en sí, o de las personas vinculadas a ella, o de los espectadores que estamos aplaudiendo el producto. Porque vamos, el único que creo que defendería a un pederasta o a un pedófilo o a un violador sería otro pederasta, otro pedófilo, otro violador. ¿Qué otra persona puede simpatizar con ellos? ¿Por qué molesta tanto a ciertas élites, a ciertos grupos financieros, bancarios? ¿Por qué? ¿Qué os parece bien el negocio de la trata? Yo lo dejo ahí, pero creo que no hace falta ser muy avispado para entender qué es lo que estoy queriendo decir con esto. Y es verdad que la película en última le falta un poco de valentía para apuntar el dedo donde está, yo creo que el problema, mollar. Meter el dedito en la llaga y hurgar ahí en la herida, que supure y sangre, ¿eh? Un poco de sangre y pus. Le falta, porque al final se queda en un relato de que los que financian estas redes, los que consumen estas redes son fulanos de a pie con más, menos dinero, que se van a hacer turismo sexual, turismo pedófilo a otros países del tercer mundo o en vías de desarrollo. Y sí, obviamente, esa es una parte importante del problema, pero hay algo más. Hay algo más. Y bueno, tampoco me cabreo con la película en ese sentido, porque yo creo que simplemente como una puesta a punto del tema, como un punto de inicio, punto de arranque, pues creo que está más que bien. Pero bueno, quizá esto envalentone a otras personas a ir un poco más allá con las acusaciones. Que bueno, al final, si estás suficientemente al loro, creo que ya lo intuyes de motu propio. No hace falta que venga ninguna película a decirte las cosas o a explicártelas. Como conclusiones finales diría que dentro de lo que es la batalla cultural, esta confrontación de ideas, de valores, es importante que apoyemos este tipo de productos. Normalmente animo a la gente a ver las películas por su valor simplemente artístico o intelectual quizá, o de entretenimiento. Pero esta es una de las pocas ocasiones donde digo que, por favor, levantéis el culo del asiento, os gastéis un poco de vuestro dinero
en comprar una entrada para la película, o varias, y la veáis. No es para todo el mundo, es dura, es muy dura, tiene momentos muy tristes, pero como el propio Verástegui dice en un mensaje final en la película, hay que quedarse con la esperanza de que esto se puede cambiar, de que se puede acabar con esto. Yo no peco de ingenuo, sé que la maldad en el mundo va a existir, donde hay humanos va a haber crímenes y que siempre van a ocurrir estas cosas, por mucho empeño que le pongamos. Sin embargo, sí que podemos trabajar para reducirlo a su mínima expresión. Nunca será el escenario ideal, porque eso sería utópico, pero sí aproximarnos a ello lo máximo que podamos. Y es para mí un problema de primera magnitud, de primera prioridad, de primer orden. Y sin embargo, parece que es algo como de segunda fila. Y lo que se pretende con este film es dar a entender que si no se habla más de esto es porque no interesa. Y cuando algo no interesa es como que no existe. Hay que ponerlo en primera fila. A partir de ahí, ya digo, iniciativas privadas o los propios políticos o lo que sea, dar un paso al frente para luchar contra esto. Y esto último que digo no es porque lo diga el facha del Oscar o yo me haga pajas mentales. Lo dicen muchas personas que saben mucho más que yo. El propio Tim Ballard lo ha dicho activamente en inglés y en español, porque habla los dos idiomas. Verástegui también. Esto es un problema con el que hay que acabar desde múltiples frentes. Los pedófilos y los pederastas están, frotando las manos con toda esta ideología woke repugnante, Agenda 2030 mediante, etcétera, con todo el tema que tiene que ver con la ideología de género, camuflar como educación sexual este adoctrinamiento, esta sexualización, esta perversión de niños, esta corrupción de menores que se está dando ya en varios lugares, especialmente en Estados Unidos, que es la cuna de todos estos males. Ahora mismo está en un proceso de lucha interna brutal, monumental. Veremos qué pasa. Pero sabemos que es un poco como el faro del resto de Occidente, por lo menos. Y me preocupa hacia dónde pueden ir las derivadas. Yo sé que somos más. Yo sé que el bien puede prevalecer. Que estamos, digamos, en el lado correcto de la historia, los que luchamos contra esto, pero no hay que bajar la guardia. No hay que infravalorarlo. No hay que menospreciarlos tampoco. No son idiotas, saben muy bien lo que hacen. Y toda esta paparrucha LGTB de lobbies de presión, etcétera, todo esto que te venden siempre con buenas intenciones y nobles objetivos, mucho cuidado. Porque si al poder le interesa, generalmente es que a ti como individuo, especialmente de clase media baja, seguramente te perjudique. Y el tema de los niños, el tema de moldearlos para convertirlos en nuevos peones de estas élites en un futuro, hay que luchar contra ello. Hay que ya perder el puto miedo, dejar de morderse la lengua, dejar de justificarse y pasar a contraatacar, porque si no estos cabrones nos comen vivos. Sé que me he puesto muy peliculero, pero es la verdad. O espabilamos o nos comen, porque somos tontos. Es una forma de hablar. Ellos saben que somos tontos. Saben que la gente traga muy bien con esto si meten mucho dinero, que eso es lo que ellos tienen. Mucho dinero y poder de influencia. Pero nada más, ni argumentos, ni valores, ni la razón. Así que ya sé que no podemos ir tirando puertas abajo para rescatar a niños engrilletados a camas oxidadas, pero en nuestro día a día sí que podemos dar pequeños pasos, hacer pequeñas acciones que pueden marcar una gran diferencia. Cuando veamos una de estas mierdas que vayan encaminadas a esto con los niños, hacerle frente. Y hay mucha gente que lo está haciendo cada vez más y me alegro, pero no es suficiente. Y por culpa de muchos cobardes, de muchos bien queda, de muchos, esto no existe, no hay ningún plan para comerle la cabeza a la gente ni transformar la sociedad, como si la ingeniería social no existiese. Por culpa de muchas de estas personas, al final vamos a pagar pagando el plato todos. Y yo lucho para un mañana mejor, para mí y para mi hija, y para los hijos de los demás. Y no me está molando hacia dónde van las cosas. Y no paro de tener cada vez más la sensación de que yo tuve una infancia y una juventud mejor de la que va a poder tener mi hija como las cosas sigan así. Y no me mola un pelo y no me sale de los cojones porque mi hija no vale menos que su padre. O sea, perdón por ponerme tremendo y vehemente, pero es la puta verdad. La película tiene sus limitaciones técnicas, no es la mejor película de la historia de la humanidad, estoy de acuerdo, a nivel de fotografía, de dirección, de montaje. Tiene sus carencias y ya digo que podría ser menos obtusa en algunas cosas y
echarle más huevos. Por otra parte, pues entiendo las fanfarrias y la ficción para tratar de hacer producto llevadero y entretenido. Pero está bien, es una película. Criterios aparte del mensaje que tiene, de notable, 7,5, 8, perfectamente. Pero ya digo, lo de hoy es más que una reseña. Ya sé que hago muy poquito desde aquí, que a mí no me ve prácticamente nadie. Pero no me importa, porque al final no sabemos qué puede pasar el día de mañana. Espabilemos, apoyemos el producto y lo dicho. Espero que os haya gustado la reseña. Espero que no os guste, pero sí que valoréis la película si la veis. Apoyadla y veremos qué ocurre más adelante con el tema. Creo que lo he soltado todo. He sido lo más claro que he podido. Cualquier cosa más, ahí abajo en los comentarios. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.